Gracias, presidenta. Señorías, evidentemente estamos en los últimos presupuestos de la legislatura, señora del Olmo, y evidentemente también no podemos reducir este debate a hablar sobre las cifras, sobre las cuentas, que además usted sabe son las cuentas de la lechera, lo ha dicho aquí mismo. Ese 2,1% de incremento del PIB es prácticamente imposible. Por lo tanto, el debate de hoy trata de muchas más cosas. Porque estamos viviendo, señorías, y eso todos lo sabemos, todos los aquí presentes, pero también todos los que están fuera en la calle, que el momento es especialmente grave para los ciudadanos, tanto en España como en Castilla y León. Y no podemos eludir que el debate de hoy se produce en un contexto de profundo hartazgo social, en un clima social y político irrespirable por la corrupción que lo enfanga todo. No son casos aislados, señorías, ni personas sin escrúpulos que se han enriquecido a costa del sufrimiento ajeno. Es un chapapote de corrupción que se extiende por las instituciones y amenaza a la propia democracia. No nos hemos recuperado aún del escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid y nuevos casos de corrupción, ayer mismo uno nuevo, ya están en la Audiencia Nacional y atañen especialmente al Partido Popular. Los ciudadanos han dicho con razón, basta ya. Disculparse por los errores cometidos quizá hubiera bastado en otro tiempo, pero ahora se antoja a todas luces insuficiente. No cabe, señorías, la demagogia, ni entrar en el y tú más. No lo vamos a hacer en este debate. Esa estrategia, señorías, corresponde a quienes tienen interés en tapar sus vergüenzas, y no es nuestro caso. El conjunto de la sociedad reclama determinación y contundencia ante cualquier indicio o sospecha de corrupción, sobre todo cuando las ilegalidades e inmoralidades conocidas afectan de pleno a las cuentas públicas. Y es que resulta muy complicado digerir que quienes tienen la encomienda ciudadana de custodiar el dinero de todos, en realidad lo utilicen para financiar al partido y de paso financiarse ellos mismos a manos llenas, escapando a cualquier tipo de control preventivo y a veces incluso reactivo. La cifra, señorías, es escalofriante. 40.000 millones de euros es el coste anual de la corrupción en España. Imaginen por un momento, estoy dentro del tema, señoría, porque estoy hablando de la gente, estoy hablando de presupuestos, estoy hablando de cómo el presupuesto muchas veces está afectado por la corrupción, señoría. En el tema estoy absolutamente. Imaginen por un momento, señorías, el sufrimiento que se habrían ahorrado las familias y los ciudadanos de este país, de esta misma comunidad, si esa ingente cantidad de recursos públicos hubiera servido al interés general y no a intereses endogámicos. Por eso el debate de hoy es clave, porque la Junta nos presenta unas cuentas para la recuperación económica y la creación de empleo. Pero más allá de lo increíbles que puedan resultar las previsiones, sobre todo esas previsiones de un crecimiento del 2,1% del PIB, lo cierto es que la recuperación económica, y por eso estoy en el tema, señorías, no llegará sin la confianza de los ciudadanos, sin la certeza de que la vida pública está libre de corrupción, señorías. Miren, todos recordamos que en el inicio de la crisis era la confianza de los mercados la que impedía el crecimiento económico. Hoy es la confianza de los ciudadanos la que nos estamos jugando. Y los ciudadanos han perdido la confianza en sus dirigentes. Por eso es tan necesario el debate sobre la recuperación de la credibilidad, porque sin credibilidad no habrá recuperación económica, por mucho que la Junta prevea ese presunto crecimiento del 2,1. Señorías, tenemos que acertar en el diagnóstico y reconocer con Montesquieu que el poder desbocado corrompe, que las mayorías absolutas consolidadas durante décadas tienden al abuso, que es necesario levantar las alfombras, todas, y solo después se podrán reforzar las garantías y controles que evitan que la corrupción vuelva a poner en jaque nuestra democracia. Debemos aprovechar este debate y el proyecto de presupuestos para avanzar en el análisis de todo tipo de mecanismos que puedan servir para evitar las desviaciones presupuestarias. Es necesario garantizar que las cantidades reconocidas en los presupuestos van a llegar a sus legítimos destinatarios y solo a ellos, y que se va a impedir que se pueda hacer un uso diferente del que aprueban estas Cortes. Solo así, señorías, solo así se podrán aproximar los objetivos políticos y dar cumplimiento al mandato que los ciudadanos nos otorgan cada 4 años.
Estos no pueden ser unos presupuestos electoralistas más como son ahora. La derecha de Castilla y León no puede hacer borrón de todo lo ocurrido y cuenta nueva de promesas y buenos augurios para a continuación pedir cándidamente el voto, señorías, porque el presupuesto es el instrumento de la política, el que hace realidad los compromisos electorales. Y cuando esos compromisos se ven defraudados y los ciudadanos sienten que se les ha defraudado, entonces los presupuestos, señorías, no valen. Y quiero recordar que las dos grandes promesas con las que Juan Vicente Herrera llegó y arrancó este mandato fueron el empleo y el blindaje de los servicios públicos de calidad. Pues bien, esta es la cuarta ley de presupuestos que se ha aprobado, que se va a aprobar presuntamente para lograr estos objetivos. Pero hoy no tenemos ni una cosa ni la otra, señorías. De acuerdo con las cifras oficiales, la legislatura finalizará con 23.000 desempleados más que hace 4 años y con una tasa de paro del 19,4, 3 puntos por encima de la registrada en aquella fecha. Por si fuera poco, el grado de cobertura social ha caído a plomo en la legislatura, nada más y nada menos que 20 puntos, señorías. Y cuando el señor Herrera inició la legislatura, el porcentaje de cobertura por desempleo era del 70%. Hoy estamos en apenas el 50%. Más de 100.000 personas en Castilla y León no cobran ningún tipo de prestación por desempleo, lo que es un drama insoportable, como ha denunciado ayer mismo Cáritas, para una sociedad decente. Pero es que la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social, señorías, tampoco ha sido muy positiva. Hoy tenemos 61.776 afiliados menos, lo que supone una bajada del 6,7%. Este, señorías, es el nefasto resultado de la primera gran reforma estructural de la derecha. La señora del Olmo hablaba precisamente de este tema, de las reformas estructurales. Vamos a hacer un repaso de esas reformas estructurales para saber exactamente lo que han aportado. Y este es el resultado, como decía, de esa reforma estructural. La reforma laboral, calificada ayer mismo por la Unión Europea, ayer mismo, de injusta, porque ha conseguido, señorías, en tiempo récord, desmantelar los derechos adquiridos por los trabajadores en 150 años de lucha obrera, convertir el mileurismo en un sueño al alcance de unos pocos y empobrecer a la clase media española, que hoy trabaja el doble por la mitad de sueldo. Hemos de reconocer que en Castilla y León, es cierto, el diálogo social ha conseguido amortiguar ligeramente el golpe. Pero lo positivo del diálogo social se compensa a la baja con la salida de jóvenes de la comunidad en una sangría demográfica, señorías, que no cesa. Desde 2010, Castilla y León ha perdido el 1,5% de su población. Cada año, 20.000 jóvenes, alrededor de 20.000 jóvenes, se marchan de la comunidad por falta de expectativas y oportunidades. La comunidad lidera, señorías, esto es una certeza, es un reconocimiento que hay que hacer. Lidera el dramático ranking de territorios que pierden y seguirán perdiendo población en los próximos años. La gran revolución demográfica que la Junta proponía a través de la Agenda de la Población ha sido un fiasco. Atrás queda la referencia de los 2,5 millones de habitantes, señorías. Y a pesar del compromiso del presidente Herrera de luchar contra el principal problema estructural de la comunidad, el despilfarro de capital humano, lo cierto es que la Junta no ha puesto ni un solo céntimo de euro adicional, ni en estos presupuestos ni en los anteriores, para evitar, señorías, y atajar el problema de fuga de cerebros. Y los presupuestos de 2015 vuelven a acreditar que la despoblación no es una prioridad para este Gobierno. Como tampoco lo ha sido, pese a lo que ustedes digan, el blindaje de los servicios públicos. Este fue, señorías, el segundo gran compromiso del presidente Herrera, blindar los servicios públicos de calidad, se nos decía, al que se suponen iban dirigidos todos los presupuestos y que la Junta olvidó tras el primer Consejo de Gobierno. Y ese ligero incremento del 2% del gasto en el presupuesto 2015 en absoluto compensa el recorte acumulado de más de 2.500 millones de euros, 2.500 millones de euros a lo largo de la legislatura. Sí, señorías, un recorte de más de 300 millones de euros en servicios sociales, aunque según ustedes esto no afecta para nada ni a la atención a la dependencia, ni a la ayuda a domicilio, ni al derecho a una vivienda digna. Pero han sido 913 millones de euros menos en educación,
aunque según ustedes esto no afecta para nada a la ratio profesor-alumno, ni a la educación inclusiva, ni a la calidad de los comedores escolares, porque evidentemente los gorgojos son muy nutritivos, señorías, son muy nutritivos. Y son, señorías, 688 millones de euros menos en sanidad, que en opinión del consejero nada tienen que ver con las más de 32.000 personas en lista de espera quirúrgicas, ni con los cambios de médico en los consultorios locales, ni con la paralización del programa informático. Miren, señorías, negando la realidad es imposible que se avance en la solución de los problemas. Pero lo cierto es que los enormes recortes se han llevado por delante la calidad de los servicios y alrededor de 3.000 empleos públicos. Por tanto, cuando conocemos informes, y desde luego los reconocemos, los valoramos, los estudiamos, que destacan la calidad y buena valoración de los servicios públicos prestados en la comunidad, lo único que se nos viene a la cabeza es la indiscutible profesionalidad de los empleados públicos de Castilla y León, que son capaces de sortear las dificultades con más trabajo, mayor dedicación, menos sueldo y peores condiciones laborales. Pero, señorías, todo tiene un límite y ahí está la marea negra y sabemos que se ha tocado fondo. Por eso insistimos en la necesidad de blindar de una vez por todas el estado de bienestar. Es nuestra obligación como políticos garantizar un suelo social a todos los ciudadanos. Suelo social y techo de gasto son las dos caras, señorías, de la misma moneda, pero también son, se lo puedo asegurar, el mejor antídoto contra la corrupción y el desencanto social. Y garantizar a todos los ciudadanos una vida digna solo es posible a partir de una reforma fiscal rigurosa, progresiva y más justa, que es la base, señorías, es la base de nuestras propuestas y que estamos dispuestos a discutir con la Junta de Castilla y León porque nos parece una carencia insoportable, no ya de este presupuesto 2015, sino de toda la legislatura y que estamos dispuestos a enmendar, aunque sea en este momento. Porque fíjense, señorías, la reforma fiscal del Partido Popular, que era también una de esas reformas que decía la señora del Olmo, estructurales, que se nos decía, y usted lo recordaba, iba a situar a la economía en la senda de la recuperación, esa reforma fiscal, señorías, ha quedado en nada. La única medida fiscal de cierta enjundia de toda la era Herrera, el centimazo sanitario, ha sido otro rotundo fiasco. Un fiasco que ha costado 300 puestos de trabajo, según el sector, no es que me lo inventé yo, el cierre de empresas, la pérdida de competitividad, el desplome de las ventas y un gran malestar de los consumidores. Pues bien, la propuesta fiscal que acompaña estos presupuestos no enmienda el error, sino que lo maquilla. La rebaja del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos del 4,8 al 1,6 para 2015 no es el que pide el sector, ni los sindicatos, ni tampoco el CES en su reciente informe, ni los consumidores, ni los autónomos. Por el contrario, todos coinciden en la necesidad de suprimirlo completamente para evitar que se perpetúen las tendencias a repostar en otras comunidades limítrofes que son las grandes beneficiadas de este error de la Junta. Y ahora, señorías, como propuesta estrella, como propuesta fiscal de este presupuesto, se nos presenta una rebaja del IRPF. Una rebaja que no solo es electoralista, es que además es muy tramposa. Y lo es por varios motivos. En primer lugar, porque ni siquiera la consejera se pone de acuerdo con sus técnicos sobre lo que va a suponer de ahorro esta medida. Y mientras la señora del Olmo hablaba de 150 millones en su comparecencia del otro día, la Dirección General de Tributos habla de solo 100 millones. Hay un desfase del 50%, señorías. Alguien nos tendrá que explicar este desfase tan importante. Yo espero que en su intervención lo aclare. En segundo lugar, porque, señorías, y ustedes lo saben, es pan para hoy, pero hambre para mañana, ya que en las entregas a cuenta de 2015 esta rebaja no computa, pero sí lo hará. Sí tendrá repercusión en 2017 a la hora de liquidar el impuesto, cuando vengan 100 millones de euros menos para la sanidad de Castilla y León. ¿Cómo se van a compensar esos 100 millones de euros menos? Y en tercer lugar, señorías, porque la comunidad por primera vez
hace uso de su capacidad sobre el IRPF para terminar fijando la misma tarifa que establece el señor Montoro, disfrazando la modificación de guiño a las rentas más bajas, cuando en realidad a quienes beneficia es a las rentas medias altas, perdiendo en el camino, y esto es lo importante, capacidad recaudatoria y redistributiva. La conclusión es bastante clara, señorías. Más del 50% de los contribuyentes que tienen ingresos de alrededor de 1.000 euros al mes no van a verse beneficiados, puesto que sus cuotas de IRPF son mínimas o nulas. Y quienes cuentan con rentas elevadas, es razonable pensar que tampoco consumirán mucho más, ya que las reducciones impositivas se encuadran en un contexto económico tan complejo, tan inseguro todavía, que probablemente no les impulse a consumir mucho más. El resultado, por lo tanto, del tramposo titular de que bajan los impuestos no es otro que la pérdida de recursos imprescindibles para el mantenimiento de la educación, de la sanidad, de la renta básica, de la dependencia o de la ayuda a domicilio. Nosotros entendemos, señorías, que otra política fiscal es posible. Por eso presentaremos una propuesta completa, progresiva, justa, que se centre en incrementar los recursos, gravando más a las rentas más elevadas, para impulsar programas de gasto centrados en la creación de empleo y en el sostenimiento de los servicios públicos a medio y largo plazo. Y, señorías, de una reforma estructural que ha quedado en una simple bajada electoralista de impuestos a otra reforma estructural que comentaba la propia señora del Olmo y que se ha llevado por delante el músculo financiero de la comunidad. En efecto, la reestructuración del sistema financiero, señorías, no ha tenido responsables en Castilla y León, pero sí, se lo aseguro, miles de damnificados. Las miles de damnificados, señorías. Todos conocemos algunas de estas personas. Los miles de estafados con las preferentes y subordinadas. Los cientos de trabajadores de las cajas que han ido a engrosar las listas del paro. Las familias a las que hoy se les niega un préstamo, mientras comprueban cómo miles de millones van a rescatar a las mismas cajas que se quedaron con sus viviendas. Los miles de empresarios que siguen esperando que fluya el crédito mientras observan desfilar a los directivos de las entidades ante la Audiencia Nacional. Los cientos de municipios que, tras asistir al cierre de la escuela, al cierre de la oficina de empleo, al cierre de la farmacia, han visto en estos años cómo se desmantelaba la sucursal de la Caja que llevaba en la Plaza del Pueblo toda la vida. Sí, señorías, resulta paradójico que los mismos que ahora se resisten a prestar dinero hasta que los negocios dicen sean seguros, hace muy poco exigían el rescate de sus entidades con el argumento justamente contrario, de que sin una banca saneada y que preste, es imposible que crezcan la economía y el empleo. En todo caso, señorías, otra macrorreforma estructural que ha dejado temblando a la comunidad, con repercusiones inmediatas sobre las familias, los trabajadores y el sector empresarial de esta comunidad, y con la guinda de la desaparición de los supermercados El Árbol, que garantizaba la distribución y comercialización de los productos de la tierra y que hoy, según conocíamos, ese sector está realmente preocupado porque el día no garantiza esa comercialización de nuestros productos. En fin, señorías, las reformas estructurales que, según ustedes, eran la base del modelo económico, la base del cambio, no han tenido ni tienen un reflejo presupuestario. El ejemplo paradigmático es la reforma educativa, que iba a transformar la economía del ladrillo en la economía del conocimiento y que se ha visto reducida a la aprobación de una ley de partido ideológica, rechazada ampliamente por la comunidad educativa y sin recursos para su implantación. El ligero aumento del 2,3% de las partidas en educación en absoluto compensa los importantes recortes sufridos en la legislatura. La limitada mejora de la financiación universitaria tampoco equilibra el maltrato que ha tenido que sufrir la universidad durante estos años. La tasa de reposición cero se ha llevado por delante una cantera de profesores jóvenes imprescindible para renovar los departamentos. Los cambios en el modelo de financiación, centrado ahora en incrementar las tasas universitarias que pagan los estudiantes,
ha convertido a nuestras facultades en las más caras de España, solo por detrás de Madrid y Cataluña. Y lo que es mucho peor, señorías, la falta de becas que no se corrige en este presupuesto ha dejado a 1.400 estudiantes solo el curso pasado, con derecho y sin ayuda, en lo que es una regresión sin precedentes a los tiempos en los que los hijos de los trabajadores no iban a la universidad. Pues bien, señorías, siguiendo la misma estela ideológica, el presupuesto incrementa en 2 millones de euros los conciertos educativos, pasando de los 216 a los 218 millones, en lo que es un trasvase de fondo desde la escuela pública a la concertada, que no ha cesado en toda la legislatura, que no ha cesado en este curso y que, mucho me temo, también continuará al curso que viene. Y en el colmo de la contradicción, señorías, la nueva economía del conocimiento ha centrado sus recortes en la investigación, el desarrollo y la innovación. Un 70% de recortes en la legislatura y nuevas restricciones en el presupuesto 2015, que se están llevando por delante centros de referencia nacional e internacional como el Centro del Cáncer de Salamanca, y con ellos el futuro de nuestros jóvenes y el futuro de esta tierra. Por lo que respecta a la reforma estructural de la Administración, que iba a suponer un ahorro, se nos decía, de 380 millones de euros y que iba a guiarse por la máxima una competencia, una Administración, evitando, se nos decía también, todo tipo de duplicidades, sinceramente, señorías, nadie sabe si esta reforma estructural se ha producido o no. Se mantienen las 9 delegaciones territoriales de la Junta, que hay que pagar, lógicamente también en presupuestos, las 9 subdelegaciones del Gobierno, las 9 diputaciones provinciales, alguna con expresidente en la cárcel incluido. Se han incrementado las libres designaciones, las bufandas se cobran por algunos privilegiados, se mantiene la Administración B de la Junta, es verdad, algo camuflada, eso sí, como consecuencia de los escándalos que se ceban en ADE Parques, con un agujero de 300 millones de euros que ha hecho que la Junta intervenga sobre su propia empresa pública. Alguien tendrá que dar alguna explicación sobre este tema. 300 millones de euros me parece que son causa suficiente para que se dé alguna explicación. Se maquillan los balances de Escal, Itacil, Fundación Siglo, Sotur, que según el Consejo de Cuentas han sido nidos de irregularidades, corruptelas y troceos de contratos, pero eso sí, en este momento, señorías, nadie sabe qué ley se aplica en relación con las competencias, unos las llaman propias, otras impropias, pero me da igual, esas competencias que tienen que asumir las entidades locales. Y nadie sabe si se aplica la ley Montoro, si se aplica la ley Juárez o si se aplica el decreto ley que anula la ley Montoro. En fin, toda una reforma estructural que ha mantenido intacto el esqueleto administrativo de la Junta, pero que ha generado una inseguridad jurídica sin precedentes, señorías, una inseguridad jurídica sin precedentes en la comunidad y con un ahorro previsto que es, ya se lo digo, dogma de fe, pero que tampoco contempla el proyecto de presupuestos en ninguna partida que yo sepa. Señorías, la última reforma estructural comprometida por la derecha ha sido la territorial. Y tengo que reconocer que aquí sí se han producido avances, señorías. La Ley de Ordenación del Territorio, consensuada con este grupo parlamentario, puede ser un instrumento útil si somos capaces de desarrollarla adecuadamente y acompañarla de una ordenación económica que permita captar fondos europeos y aplicar planes especiales donde sean más útiles para generar riqueza y empleo. La ley de acompañamiento recoge la modificación del modelo de financiación local tantas veces reivindicado por los socialistas y va a permitir a los ayuntamientos tener mayor autonomía para distribuir los recursos como mejor convenga a los intereses de los ciudadanos en el ámbito local. Pero no nos engañemos, señorías, la mejora normativa, la mejora legislativa, no compensa tampoco los recortes de más de 180 millones de euros acumulados durante los años de la crisis. En toda la legislatura se ha desplomado la colaboración general de la Junta con los ayuntamientos y la colaboración sectorial vuelve a caer este año, con lo que en la práctica la Junta va a dar a los ayuntamientos con una mano, como decía mi compañero Paco Ramos, lo que en realidad quita con la otra,
provocando el deterioro y precarización de los servicios públicos, especialmente de la sanidad y los servicios sociales, que son los más demandados en nuestro medio rural, que, como todos ustedes saben, está muy envejecido. Un medio rural que, teóricamente, es el agraciado de este presupuesto, con un 12,6% de incremento en la Consejería de Agricultura, pero que en la práctica, y como muy bien decía también mi compañero Cepa, en concreto, 43 de los 60 millones de euros solo van a servir para pagar deudas que la Consejería tenía contraídas con unos grupos de acción local especialmente maltratados durante estos años de crisis. Pues bien, este repaso por los presupuestos que han dado cobertura a unas reformas estructurales que nos iban a sacar de la crisis y nos iban a colocar en la senda de la recuperación y de la economía del conocimiento, demuestra que las políticas de recorte de la derecha, tanto en Bruselas como en España, como en Castilla y León, no sirven para sacarnos de esa crisis, sino todo lo contrario, para empobrecer a la clase media y cronificar la pérdida de capacidad adquisitiva de la mayoría. Y, señorías, esta es una realidad, una sociedad del consumo sin consumidores, sin capacidad económica para consumir, es un sinsentido. En conjunto, las grandes reformas laboral, financiera, educativa, administrativa, territorial han tenido consecuencias negativas para los ciudadanos de Castilla y León, que perciben anuncios de presunta recuperación y la consolidación, eso sí, de la desigualdad, en la que, como dicen los informes de UNICEF, de Cáritas, del CES y recientemente también de Intermón Oxfam, los ricos cada vez tienen más y los pobres son cada vez más. Por eso estas cuentas son muy difíciles de explicar a las familias trabajadoras, a las familias de clase media, que han visto cómo las sucesivas reformas les han bajado el sueldo, les han recortado las coberturas, les han subido la luz, el IVA, el IBI, las tasas universitarias, los medicamentos o los libros de texto, empeorando mucho su calidad de vida. Mal comprenderán también estos presupuestos los trabajadores autónomos, que tienen que pagar más cotizaciones e impuestos, mientras la liberalización de horarios impide que compitan en igualdad con las grandes superficies y multinacionales, lo que ha llevado a 3.400 autónomos a echar el cierre a su negocio. Dudo que aplaudan estas cuentas las personas en situación de dependencia, que hace unos años creían que su vida mejoraría con el cuarto pilar del Estado de Bienestar y que hoy soportan en primera línea el desmantelamiento del modelo al que ha colaborado tanto el Gobierno Rajoy como el Gobierno Herrera, con un recorte adicional del 15%. Mal aceptarán estas cuentas los 600.000 pensionistas de la comunidad, que con un incremento de 1,5 € al mes en su pensión media de 750 euros volverán a apretarse el cinturón este año para hacer frente al copago, a la subida de impuestos, al mantenimiento de sus hijos y nietos, puesto que esta crisis ha convertido en cabezas de familia a muchos jubilados. Señorías, voy concluyendo. El resultado de estas propuestas, el resultado de estas políticas, es una sociedad frustrada, porque se siente engañada por sus dirigentes, y una sociedad empobrecida, porque la falta de equilibrio entre los recortes y el crecimiento no hace más que acelerar la penuria de los más vulnerables. Es cierto que hay algunos indicadores que pueden llamar al optimismo. No será el Grupo Parlamentario Socialista el que cuestione estos datos. Los del que caiga España, que ya la recogeremos, son Montoro y compañía. A nosotros nada nos daría más satisfacción que comprobar que la salida de la crisis es real y llega a los ciudadanos en forma de empleo y bienestar. Pero no podemos abstraernos de lo que se vive en la calle cada día, por culpa de unas políticas de derechas que acrecientan el paro, la pobreza laboral y la exclusión social. Por eso, señorías, no podemos apoyar este presupuesto. Por eso solicitamos su devolución y presentaremos una propuesta fiscal completa, rigurosa y justa, que con más recursos permita hacer frente a las necesidades más acuciantes de los ciudadanos. Rechazamos aventuras fiscales electoralistas que benefician a quienes tienen más recursos, mejor posición y más influencia, mientras se penalizan los servicios públicos esenciales que presta la comunidad. Somos conscientes de que el mantenimiento del estado de bienestar constituye un reto que debemos afrontar entre todos con valentía, pero sobre todo
con propuestas viables. A este respecto, defendemos una propuesta fiscal que hace recaer sobre las mayores rentas el esfuerzo necesario para garantizar un suelo social digno. Voy concluyendo ya, señorías. Las dudas que pesan sobre la política y los políticos nos obligan a redoblar esfuerzos para ganar credibilidad. Debemos ser capaces de sentar las bases de un sistema que facilite la reconciliación de los ciudadanos con sus representantes. No podemos seguir actuando como si nada ocurriera. El deseo de los ciudadanos de ajustar cuentas con unos políticos corruptos que han saqueado las arcas públicas es real. Por eso nuestras enmiendas, y concluyo ya, señorías, también irán destinadas a reforzar los controles y la lucha contra la corrupción. Desde la eliminación del aforamiento hasta la fiscalización de la Administración B. Estamos convencidos de que sin estas propuestas no avanzaremos en la necesaria credibilidad